hermanos, feliz domingo en Cristo. Bueno, vamos a nuestro pasaje lema. Dice la palabra del Señor: Jesús comisiona a los apóstoles. Y estamos leyendo en Marcos capítulo 16, desde el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Este pasaje, no he explicado esto, pero siempre me gusta resaltar algo del pasaje de hoy podremos ver o remarcar o poner la lupa que es un Dios vivo, obvio. Lo que promete acá para nosotros es acción, pero es sobrenatural, es poder, ¿no? Orar por el enfermo, echar fuera demonios, resucitar muertos. No perdamos de vista ese cristianismo. Tenemos que, grandes cosas hemos visto, pero tenemos que lograr todo esto. Estas cosas son para nosotros hoy. Y es acción, ¿no? Porque bueno, es ir, salir, pero salir con la confianza que Él nos envía, Él nos empodera, Él nos cubre, Él nos unge, nos da el poder. Y bueno, busquemos Dios en oración y en ayuno, en vigilias. Pero este es nuestro cristianismo. No es algo de rituales, no de cosas rutinarias, de cosas frías. No es un Dios muerto, no es un Dios distante, no es algo. Si bien por lado sí es historia, pero es vida real. Yo siempre pongo el ejemplo que en realidad se lo copia al famoso predicador de Spurgeon, del pan. La palabra de Dios, el mensaje, justamente, Dios mismo, Jesús mismo nos habla que el pan, también hace referencia a la Biblia como el pan. Y el pan, por un lado, es antiguo, si sabemos que los egipcios ya comen pan, los egipcios antiguos, ¿no? Pero es nuevo. El pan usted va a usar de acá a la iglesia y va a conseguir pan por todo lado. Así que, bueno, eso es, ¿no? Por un lado es histórico, es antiguo, pero vivo, fresco, cotidiano. ¿Y por qué? Porque vamos a ver, seguimos viendo Hebreos, y vamos a ver capítulo 9, y vamos a ver unas descripciones del templo, pero también de lo sobrenatural. Porque vamos a ver algunos elementos que, si vienen del Antiguo Testamento, nos hablan del Dios vivo y de la gloria de Dios. Sabemos que en el templo había reposado la gloria Shekinah o Shekinah, bueno, algunos lo dicen Shekinah o Shekinah, la gloria visible de Dios. Pero hay elementos que vamos a leer ahora en el texto, que nos hablan del Dios sobrenatural. Dicen algunos rabinos, no me estoy judaizando, sino que bueno, ellos son eruditos en el Antiguo Testamento, que el candelabro, no, siempre candelabro, se me lengua más cuando hablo un poco, que estaban en el lugar santísimo, dice, pero sí, en el lugar santo, bueno, no, pero dice que la luz se ponía en todo Jerusalén. Y yo creo que sí, porque era sobrenatural. Y ya hay otros elementos del templo que eran sobrenaturales, o del santuario. Entonces vamos a Hebreos. También dicen los rabinos de que el pan que ponían el sábado hasta el otro sábado se mantenía caliente y fresco. No se ponía mohoso, ni viejo, ni duro, ni perdía. Pero era porque sobrenaturalmente Dios lo sostenía. Porque Dios es sobrenatural, un Dios de milagros. Entonces vamos a Hebreos 9, desde el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pero no carente de vida y poder. ¿No es cierto? Porque el tabernáculo estaba diseñado así. La primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y todo figura, ya viendo que son todos figuras de Cristo, ¿no? El pan nos habla de Cristo. Cristo la luz. Es más, el Señor también dice, pues está el candelabro. Bueno. Después de dormir 3 horas por todo. Pero que viene de la vigilia, me despertaron a 3 mañanas por tu tema. La luz, Cristo la luz. ¿Y qué dice que somos nosotros también? Luz. Tenemos que alumbrar. Tenemos que estar encendidos. Dice
Bueno, en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, Cristo nuestro pan, y la palabra de Dios también. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Y acá está lo que les quería decir. El cual tenía un incensario de oro, que simboliza nuestras oraciones, y el arca del pacto cubierta de oro, por todas partes. Esta arca, lo que las varas que transportaba todo, era de madera cubierta de oro. Y ya lo hemos enseñado otras veces, la madera, todo nos habla de Cristo. La madera nos habla de la humanidad de Cristo, Jesús como 100% hombre, y recubierta de oro, o sea, la madera nos habla de la humanidad. Y el oro nos habla de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Por eso eran de madera, recubierto de oro. Entonces, pues dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná. Bueno, acá empezamos a describir estos elementos sostenidos por Dios sobrenaturalmente. Habían pasado siglos del maná, y ese maná estaba fresco, digamos, no se echaba para atrás. Y de hecho vemos que está, porque los eruditos dicen que en algún lado está el arca y la vara de Aarón y el maná están por ahí, así que todavía están frescos. ¿Ven? Eso naturalmente Dios lo sostiene, eso es naturalmente imposible. Pero esto nos habla, por más que era un templo con sus, vamos a decir, rituales diarios, semanales, anuales, nos habla de la viva presencia de Dios y en medio de su pueblo. Por eso la arca tiene que estar en medio del campamento, en el desierto siempre está en el medio. Y Jerusalén también, bueno, en el lugar más emblemático, ¿no? En el monte Sión. Dice, después tenemos entonces este recipiente que contenía el maná. La vara de Aarón que reverdeció. Bueno, la historia es muy linda. Saben que cuando hay un momento que uno de los tantos momentos que se revela el pueblo de Israel en el desierto contra Moisés, contra Aarón, todo, y querían otro ocupar el lugar de Aarón, dice, bueno, traigan cada jefe de tribu una vara de almendro, o sea, ya estaba cortada la vara, ya estaba muerta. Y dice que la de Aarón reverdeció, no solo que reverdeció, sino que se mantuvo siglos y siglos, verde, con los frutos, como suelen cortar. También nos habla de eso natural. Bueno, y también nos habla el maná de la provisión del alimento de Dios. Esta vara, si bien todo es milagroso, pero bueno, esta vara nos habla de lo sobrenatural de Dios. Después dice que reverdeció. Y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pero acá hay varias cosas a remarcar. Y las tablas del pacto. Las tablas del pacto eran las piedras de los 10 mandamientos. La ley es fría, dura, pero estaba guardada. Dice que la tapa del propiciatorio simbolizaba la gracia, la misericordia de Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos la ley dura, fría, pero cubierta de gracia. Ya en el Antiguo Testamento vemos la gracia, y por eso la sangre se derramaba cuando sacrifican el animal sobre la tapa sobre la tapa, sobre el propiciatorio se llamaba. Pero hoy día, en cierta forma, igual, para el cristiano nació nuevo, la ley, al estar escondida, al estar cubierta por la gracia, es un gozo vivirla, cumplirla. No es algo horrible, algo que feo, que estoy obligado a cumplir esto. No lo hacemos por obligación. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, y para nosotros es un gozo, o debería serlo, en cada uno de nosotros un gozo, un deleite, obedecer los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Por gracia, por supuesto. Y fíjense, ya estaba en el Antiguo Testamento, estaba la ley, pero vamos a decir tapada por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios. Entonces, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Recuerden que esta es la figura, ya lo vamos a volver a aclarar acá también, del templo no hecho en mano, el templo celestial. Era un modelo. Hoy pues, se me ocurrió un ejemplo nuevo para no volver siempre lo mismo. Y hoy muy de la tecnología. Por eso era temporal. Y hoy que estamos en Argentina está esto de moda de los aviones F-16, de casa de combate. Bueno, pero no solo para los aviones, sino aviones de líneas, todo. Los pilotos
hoy en día, antiguamente yo sí tenía que practicar con los aviones, hoy día te meten en un simulador. El simulador, el piloto tiene sensación de estar volando, y más con el último simulador de última tecnología. Te meten en una cabina ahí y vos vivís toda mi experiencia, despegás, aterrizás, doblás, qué sé yo, todo. Pero en realidad estás en tierra. Pero digamos que eso es algo provisorio hasta que el piloto esté listo para subirse al avión. Y también, bueno, en la vida real también es económico, porque mover un avión, se pega un avión, es muy costoso. O sea, está bien, no es que el piloto no va a volar nunca, pero muchas veces mejor nos ahorramos más plata si ensaya ahí. Pero bueno, la idea es esto. Es algo temporal, no es lo verídico, o sea, no es que no sea verídico, porque el simulador es verídico, pero digamos es lo que está reemplazando a lo verdadero, a lo real, en el sentido de que el piloto parece que subirse a un avión y volar. Entonces, este templo en la tierra era modelo del celestial y era hasta que Cristo viniera. Y dice que el sacerdote sacrificaba, el sumo sacerdote, perdón. Los otros saben que todos los días entraban al lugar santo, sacrificaban ahí todo. Incluso algunos sacrificios hacían en el patio exterior. Pero recuerden que hemos hablado que entraba una sola vez el sumo sacerdote al año y tenía que sacrificar un toro por él y un macho cabrío por la nación. O sea, un toro por él y la familia. Yo me llevaba, ¿no? Y hoy justo mi esposa sí, no lo habíamos hablado, pero oro mucho por el país, ¿no es cierto? Frecuentemente lo hace y todos deberíamos hacerlo. Porque entonces nos están mostrando. Nosotros como reyes y sacerdotes del Señor, por la gracia de Cristo, cuando nuestros sacrificios, bueno, son sacrificios de oración, podemos decir, ¿no? Nos rendimos, vamos a los pies del Señor y tenemos que pedir por nuestros pecados, por los pecados de nuestros seres queridos. O sea, que yo traigo comisión de pecado, porque nosotros no nos vamos a... O sea, pero sí que Dios les toque la conciencia para que se le abran los ojos espirituales. Y por los pecados de nuestro país. O debemos interceder por nuestro país. Así como intercedemos por nuestros seres queridos, debemos ser cristianos de orar todos los días por nuestro país. Por algo yo también tengo, no soy bastante patriota, pero patriota espiritual. O sea, pero Dios nos manda. Dios nos manda a orar por el país. Y de hecho, está la promesa, ¿no? Que yo creo que en el medio que más oremos por el país, un mejor país vamos a tener. Así que el desafío, ore por usted, ore por su ser querido y ore por su país. Y para orar por el país estamos hablando no solo por el gobierno actual, por los gobernadores, por los intendentes y por todas las instituciones, en todos los países, en cuanto a recursos, en geografía, en lo que sea. Oremos por nuestro país. Entonces nos vemos acá por acá. Y sobre ella dice, los querubines de gloria que cubren el propiciatorio. Bueno, otra enseñanza. Porque una vez escuché yo, no, leí así en Facebook, todo, como que veo que sí, que sí había imágenes, se adoraban. No, o sea, la única imagen que había en el templo, había unas granadas que eran ornamentales, como unas frutas, así que eran meramente decorativas. Estaban estos querubines, pero el sumo sacerdote no entraba a arrodillarse a pedirle a los querubines. No le prendía una vela al querubín, no adoraba el querubín. El querubín sí, porque en el trono celestial, en el verdadero, están los querubines aleteando, dando vueltas, están alrededor del trono. Entonces, como hay una representación del verdadero, tienen estos querubines. Pero en todo Israel, ningún israelita tenía una imagen en su casa, menos para adorarla. En el resto del templo no había una imagen, menos para adorarla. Y el querubín estaba ahí en el lugar santísimo, donde estaba el sumo, una sola persona, y una vez un solo día al año, pero no entraba a adorar a los querubines. Quiero aclarar, porque por ahí, si uno te agarra mal parado, dice, no, sí, pero bueno, es cierto, entonces podemos tener imágenes, después no hay imágenes, ninguna permitida para... De hecho, era ornamental, bueno, porque tenía que... Es el punto, tenía que representar el tabernáculo del cielo, y el cielo están los querubines. Está Dios en su trono, toda su presencia, y están los querubines. Pero nunca un sumo sacerdote adoró un querubín. O sea, si no, hay que dar en esa... O si lo hizo, ahora sí incluso que no salían. Porque sabemos que muchos entraban, sumos sacerdotes, por eso dice que lo ataban al pie, una soga, y por la dos, si tardan mucho, lo sacan, solo que lo sacan muerto. Pero el que entró y salía vivo también nos habla de Jesucristo. Porque el salir, después de haber ministrado en el lugar santísimo, nos habla de Cristo volviendo, Cristo que está viniendo. Nosotros estamos esperando. Ellos esperaban, hay una expectativa, ¿no? Cuando ese día del año que entró el sumo sacerdote, después estaban expectantes de que saliera. Y nosotros estamos expectantes de la venida de nuestro Señor, de la segunda venida del Señor. Entonces dice, y así dispuestas estas cosas,
en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, por la nación, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Siempre tenemos que pedir santo porque muchas veces pecamos por ignorancia. La Biblia lo dice, ¿no? Muéstrame los pecados que me son ocultos. De muchos somos bien conscientes, pero hay pecados que no nos damos cuenta. Necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que queda la primera parte del tabernáculo. Dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consisten solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, o sea, de lo natural, de lo humano, impuesto hasta el tiempo de la reforma de las cosas, o sea, hasta que Cristo dio su sacrificio. Y aún es cierto esto, la gente que en su ignorancia, ¿no es cierto?, a otros dioses, le ofrece comida, todo, en realidad no sienten el perdón, o sea, sienten como que calman su conciencia, pero no se sienten 100% perdonados. Y por eso se ven como obligados a llevar esas comidas a esos ídolos, ¿no es cierto? Y yo que algunos, y se ven incluso santería, todo eso en la brujería, van en Wanda, ¿no? Como botellas que ponen, ofrecen bebidas, como buscan calmar, pero el pecado es lo único que te lo quita Jesucristo, su sangre. Y el Antiguo Testamento dice que eso cubría, pero no quitaba realmente. Y por eso que había que hacerlo todos los días y todos los años. Porque la forma que... Sí, pero porque no era efectiva realmente con la sangre de Jesús. Aparte, era justamente temporal, sustitutorio hasta que viniera Cristo, porque para nosotros ser redimidos tenía que morir un hombre sin pecado. Estos animalitos eran, bueno, sustitutos. Eran algo pasajero, digamos. Pero realmente hay que haber un varón que muriera, un varón que no haya pecado nunca, que pudiera derramar su sangre. Y eso fue Jesucristo. No sé. Y bueno, yo el otro día, yo comentaba, o sea, meditando con el Señor, vi esto, ¿no? De que por algo, si bien hay razones de pecado de Israel, aparte ellos mismos se automaldijeron cuando estaban ahí entre Pilato, que dice que su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestra descendencia. Se vienen muchos motivos, hasta políticos, de todo, para que el templo haya sido destruido. Yo hablando con Dios, me cayó la ficha y digo, claro, pero no podía convivir tantas décadas o siglos ya Jesucristo, el nuevo pacto con el antiguo, porque si el templo de Jerusalén sigue vigente el antiguo pacto. Unas décadas estuvo vigente. Pero de hecho, fíjese que los judíos cristianos a Pablo mismo, ¿por qué lo arrestan a Pablo cuando va a Jerusalén? Él iba al templo a cumplir un voto de la ley. De ahí cuando lo arrestan y demás. Pero bueno, en resumida, Dios tenía que acabar con ese templo, porque ya estaba Jesucristo. Estaba el nuevo pacto. Que hay una excusa, motivos humanos. Es como los hechos los querían matar a Cristo, pero Cristo vino a morir, no sé si se entiende. Entonces hay relaciones humanas, políticas, demás, que el templo fue destruido, pero tenía que ser destruido, pues no podía convivir tantas décadas o siglos. El antiguo, no pueden estar funcionando al mismo tiempo los pactos. Digamos una pequeña transición de unas décadas. Transición. Pero bueno, ahora estamos en el nuevo, gloria a Dios. Pero bueno, el otro va a ser reconstruido. Y fíjese que va a terminar siendo usado por Satanás. Satanás se va a hacer adorador. Y acá dice que el sumo sacerdote tiene que sacrificar un toro y un macho cabrío. Fíjese que los satanistas usan mucho el macho cabrío. Yo soy cabro, porque el diablo siempre busca imitar todo. Todos los días busca imitarlo. Entonces avanzamos. Entonces decimos acá... lo cual es símbolo para el presente, lo cual es símbolo, bueno, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consisten solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, gloria a Dios, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, o sea, el original que está en el cielo, es decir, no de esta creación, sino creado por Dios mismo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y Jesús no tiene que estar muriendo todos los años, una vez para siempre, por toda eternidad. Entonces retomamos acá, vamos del 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermano, Jesús te compró con su sangre, ya es su propiedad, ya eres salvo. Y qué alivio, ¿no? Porque sin este sacrificio de Cristo, y sobre todo nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, era eterna condenación. Pero con Cristo, qué paz, ¿no? La mente, el corazón, el alma, todo. Eterna redención. Vida, se traduce en vida eterna. Libre del infierno. Entonces, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Bueno, acá me gusta remarcar esto, ¿no? ¿Podemos adorar a Dios sin servirle? Sí. Yo creo que es obvio, como de corazón. Uno puede estar adorando a Dios, en realidad, digamos, con la boca para afuera. Podemos adorarlo a Dios en casa, acá en la iglesia, todo, pensando realmente adorando a Dios, sí. Pero yo diría que no hay como un sumo de la adoración hasta que no servimos a Dios. Dios nos salva, Dios nos elige, Dios nos escoge para que le sirvamos. De hecho, a los apóstoles, ¿para qué le eligió? Para que sirvan. O sea, ya lo sabía en el Antiguo Testamento. Ya el famoso, que lo he citado yo infinidad de veces, cuando Josué le habla al pueblo, dice: escogeos a quién van a servir, a Dios o al oído. Pero fíjense que no dice que servir o no servir. No, escoger quién va a servir. O al Dios vivo, digamos, parafraseándolo, o a otros dioses, pero alguien tiene que servir. Entonces, nuestra adoración realmente tocamos el sumo de la adoración, digamos, a Dios, cuando lo adoramos de corazón, de verdad. Es una vida en santidad, pero sirviéndole. Y acá lo remarca. Hay muchos pasajes en la Biblia, ustedes van a encontrar muchos pasajes como estos. Pero acá está claro, acá dice, vamos de nuevo del 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Fíjese que voluntario. ¿Lo querían matar? Sí, pero Él vino a morir. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. ¿Para qué sirváis? Ya vamos terminando. Más bueno, quedan unos cuantos. Pero vamos leyendo rápido. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, uno no hereda nada hasta que no muere la persona de la cual vamos a heredar. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De modo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Esto recordado, nos lo han leído cuando Moisés establece el tabernáculo, y acá lo va a escribir, ¿no? Hay una especie de hisopos, todo, y rocian la sangre de animales con agua. Y Moisés, como que eran redimidos, comprados por Dios, porque han sido creados por Dios, pero tienen que ser redimidos por Dios, Moisés al pueblo lo desparramos con estos hisopos así, agua con sangre, y también dice que el mismo rollo de la ley, el mismo tabernáculo, los mismos objetos. Entonces eso no habla de cubrirnos con la sangre de Cristo. Nosotros hay que cubrir nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio, nuestra casa. Cubra con la sangre de Cristo. No cae con un fetiche, no, pero de conciencia y corazón. Pero debemos cubrirnos y cubrir nuestras cosas que amamos y que consagramos a Dios. Cubrimos con la sangre, cubrámosla con la sangre de Jesucristo. Entonces dice,
El 17, porque el testamento con la muerte ya confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, el libro de ley, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Tus pecados pueden ser redimidos sin sangre? ¿Tus pecados pueden ser redimidos sin la sangre de Cristo? No. Entonces, con respecto a cualquiera que puede escuchar, yo sé que usted no, obvio, pero ¿para qué va a gastar plata en un Buda? ¿O para qué va a gastar plata en San la muerte? Nada de vida eterna, nadie está comunión con Dios, solo Jesucristo, a través de su sangre. Ni aún la enseñanza de Jesús, digamos, o porque creemos que Jesús era un buen maestro. Es Jesús, sí, y obvio que tenemos que atesorar sus enseñanzas y demás, pero es su sangre, es su muerte vicaria por nosotros. Entonces dice, y casi todo se purifica según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Sin la sangre de Cristo no hay perdón. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Jesús no entró al lugar santísimo del templo terrenal, él entró al lugar santísimo del cielo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ya lo va a aclarar, lo va a decir acá. Pero Cristo entró con su propia sangre en el lugar santísimo. Y como el sacerdote entraba y salía, Cristo, por eso también esa figura de que Cristo vuelve. Porque nada, también eso se cumple. Tiene que ingresar al lugar santísimo, pero tiene que volver, o tiene que volver a salir. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria al Señor. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ellos entran con sangre ajena, Cristo con su propia sangre. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y acá una vez más remarcamos esto, que Jesús es el sacerdote, Jesús es la ofrenda, o sea, Jesús es el cordero, y yo digo que es hasta el altar también, es todo. Y de la manera que está escrito, acá, esto es otro tema, digamos, saliendo, no de la tangente, pero esto, márqueselo, Hebreos 9, 27. Porque hay muchísima gente que cree en la reencarnación. Usted hablará. Sobre todo si la persona declara ser cristiana. Y si declara creer en la Biblia, lea de esto. Si la persona dice que no es cristiana y no cree en la Biblia, bueno, no pierde tiempo. Ahora sí, doble sus rodillas, pero no pierde tiempo, no gasta salida, digamos. Pero, ¿a qué voy? No hay tal cosa como la reencarnación. No existe. Y la bendita y gloriosa palabra de Dios lo dice. Y lo vamos a leer. Hebreos 9, 27. Cuando alguien dice, no, sí, la reencarnación, no. Es un engaño del demonio. ¿Y a cuánta gente arrastra el porquería ese? Léalo, o lo vamos a leer. Dice, y de la manera, presta atención, y de la manera que está establecido para los hombres, obvio que acá habla de hombres y mujeres, del ser humano, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces morimos? No sabes. Entonces, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, hay un juicio, muchos se ríen, el juicio final, todo, se burlan. Te quiero ver el día que tengan que estar en el banquillo acusado ahí, o ante el estrado del juez supremo. Bueno, vamos a ver, ya sabemos.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, Buda no tenía los pecados y todo es hinduismo, todo es mentira, que otro recado otra cosa. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pero fíjese, que si bien es cierto que el sacrificio de Cristo es para cualquier persona, lamentablemente, y también lo leemos hoy en Marcos, dice, el que creyere y fuera bautizado será más salvo, más que no creyere será condenado. O sea, la salvación está disponible para todos, pero no todos lamentablemente van a ser salvos. Y acá estoy enfatizando el mismo. Y ya sé, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que hermanos, el desafío es esperarle al Señor, esperarle, no que me quedo sentado, en mi diario andar, en mi diario caminar, en una relación estrecha con Él, buscando servirle y van a esperarlo. Y Él nos va a llevar a sus gloriosas moradas en el cielo. Bueno, se los bendiga. Amén.